Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo está conmigo de consolación, su presencia aleja todo mi temor. Tengo la promesa de mi Salvador, no te dejaré nunca, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. Fuertes enemigos siempre cerca están. Cristo está más cerca, guárdame del mal. Ten valor, me dice, soy tu defensor. No te dejaré nunca, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. No tengo temor, no tengo temor. Jesús me ha prometido, siempre contigo estoy. El que guarda mi alma nunca se
conferencia, nosotros vamos a continuar algunos de los conceptos que hemos manejado en las reuniones que hemos tenido en febrero, marzo y abril. El tema de hoy es Cristo en mí para poseer sus promesas. Y quisiera hacer una introducción al respecto en Hechos 2:32, que dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y yo quisiera introducirme de la siguiente manera. Cuando Jesucristo fue arrestado, no sabemos a dónde fueron los discípulos, huyeron todos, pero sí sabemos lo que se llevaron. Se llevaron un gran recuerdo. Se llevaron el recuerdo de un hombre que se llamaba a sí mismo Dios hecho carne y no lo podían sacar de sus mentes. Si veían a un leproso, ellos pensaban en su compasión. Si veían una tormenta, recordaban cuando él la cayó a una. Si veían a un niño, no pensaban cuando Jesús si veían a un niño, pensaban cuando Jesús tomó a uno en sus brazos. Y si veían a un cordero que llevaban al templo, ellos recordaban su rostro ensangrentado y sus ojos llenos de amor. No, ellos no podían olvidarlo. Y como resultado, este grupo de hombres temerosos regresó a él. Y reunidos en el aposento alto, empezó la iglesia de Cristo cuando descendió el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo anduvo en la tierra, tenía un cuerpo físico. Pero cuando el Espíritu Santo descendió al mundo, no tenía un cuerpo visible, tangible y medible, sino que su presencia sería a través de aquellos que aceptaran la gracia de Dios manifestada por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Jesús les prometió a sus discípulos que Él les enviaría el Espíritu Santo después de que se fuera el Padre. Además, que el Espíritu Santo moraría en cada uno de ellos y que les impartiría su poder para hacer cosas mayores a las que Él hizo. De esta manera, Él continuaría su ministerio de consolación, renovación y capacitación a través de ellos para todos aquellos que lo aceptaran. En otras palabras, sus discípulos y todos los que redimidos por su sangre iban a constituir lo que sería su iglesia o el llamado cuerpo de Cristo. Así como el cuerpo humano tiene muchos miembros y cada uno tiene su función particular, de la misma manera la iglesia, o sea, el cuerpo de Cristo. Además, todos los miembros están interconectados y son interdependientes. Por eso, Dios reparte los dones del Espíritu de acuerdo a la función de cada miembro. Y nosotros quisiéramos ver algo y ver la diferencia. Les voy a definir que tú puedes ser propietario de algo, pero no ser poseedor. Cuando tú entregas tu vida a Cristo y eres redimido por su sangre, tú eres el heredero de la vida eterna y todas las bendiciones descritas en la Biblia. Es decir, eres propietario de los recursos del reino. Sin embargo, para poder disfrutar de todas las bendiciones descritas, es necesario que seas el poseedor de ellas. El secreto para lograrlo es: niégate a ti mismo para que viva Cristo en ti. Teniendo esta pequeña introducción que nos da una idea de lo que se va a tratar, ahora yo quisiera iniciar la presentación. El cristiano vive en dos mundos, el físico y el espiritual, o dicho de otra manera, el visible, tangible y medible, y el invisible, intangible e inmedible. En el mundo físico adquirimos los recursos temporales
a través de la cultura, estudios y nuestra sobrevivencia como ser racional. Pero el mundo espiritual te da acceso a los recursos de lo imposible por medio de la fe. Ahora bien, si Cristo está en ti, entonces el Espíritu te da vida, dice Romanos 8:10. Sin embargo, no podemos negar que no es fácil recibir lo invisible. La mayoría de los cristianos encuentran que la cruz de Cristo es más fácil de aceptar que el Espíritu de Cristo. El Viernes Santo tiene más sentido que el Pentecostés. Cristo como nuestro sustituto, Jesús tomando nuestro lugar, el Salvador pagando por nuestros pecados, estos son conceptos asombrosos pero aceptables. Esto cae en el área de la transacción y la sustitución, que es un territorio conocido por nosotros, ya que lo solemos practicar esas áreas en nuestra vida cotidiana y fuimos educados de esa manera. Pero el campo de acción del Espíritu Santo en nosotros es diferente. La acción del Espíritu Santo se manifiesta en lo sobrenatural y lo invisible. Por eso desconfiamos, ya que no lo podemos explicar lógicamente. Veamos la obra del Espíritu Santo desde este ángulo. Lo que Jesucristo hizo en Galilea con sus discípulos fue enseñarles, confortarlos y convencerlos. Y ahora bien, lo que el Espíritu Santo hace cuando mora en nosotros es enseñarnos, confortarnos y convencernos que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y nos capacita para cumplir el propósito para el cual fuimos creados a fin de ejercer nuestra función en el cuerpo de Cristo, o sea, en su iglesia, en donde Cristo es la cabeza. Ahora bien, ¿qué es el día de ayer? No, más bien, el día 23 se festeja el día del Pentecostés, que es 50 días después de Pascua. Y entre los judíos, la fiesta de la cosecha, que se celebra 52 días después de la Pascua, como dice Levíticos 23:15. Pero la fiesta cristiana que celebra la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles 50 días después de la Pascua. Esto lo describe Hechos 2, Hechos 20:16 y 1 Corintios 16:8. Es la segunda celebración más importante del calendario cristiano y conmemora el comienzo de la iglesia. La promesa del Espíritu Santo la vemos descrita en los siguientes versículos de Juan 14, del 16 al 23. Dice el versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros, en vosotros. El versículo 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, le haremos morada en él. Ahora, el Espíritu Santo usa a los redimidos para formar el cuerpo de Cristo. Pero os digo la verdad, dice Juan 16, el 7 al 9. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros.
Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La siguiente dice, los redimidos por Cristo son la morada del Espíritu Santo. Y aquí vemos otra serie de versículos que dice, que son exactamente dice algunos de los versículos, dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede el Padre, él dará testimonio acerca de mí. Dice Juan 15:26. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, el Espíritu Santo va a dirigirnos, viviendo en nosotros y nosotros siendo sus instrumentos para que Jesucristo pueda continuar ejerciendo el ministerio después de que se haya ido. Ahora, yo quisiera que viéramos un concepto. Dice, la diferencia entre ser propietario para ser poseedor. Cuando sigues a Jesús, te haces su amigo, recibes el perdón, la justificación, la santidad de Dios y el Espíritu Santo. Te haces hijo de Dios. Tienes poder sobre el pecado y acceso a Dios. Tienes la victoria sobre los poderes demoníacos. Tienes paz con Dios y autoridad sobre el mal en tu vida y en la vida de los demás. Te pertenecen todas las promesas de Dios. Esta es tu herencia en Cristo. Pero para poder gozar de todo esto tendrás que tomar posesión de ellas para disfrutar plenamente de la vida abundante que Cristo te ofrece. Porque una cosa es ser propietario y otra cosa es ser poseedor. Por ejemplo, me contaban de un caso de alguien de una amiga que decía que su madre tenía un terreno y que fue invadido. Y después murió el padre. El padre era el propietario, pero no era el poseedor porque estaba invadido. Y nosotros vemos que aquí, para poder ser poseedor y disfrutar de esa propiedad, tienes que luchar para tomar posesión, como cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida. El Señor les dijo, ya les di la tierra prometida, yo estoy con vosotros. Y dice, ¿por qué tardáis en poseerla? Ahora bien, el Señor tiene que tomar posesión de tu vida para que Él viva plenamente en ti. Puede que hayas dado tu vida a Jesús, pero no le hayas permitido tomar posesión de todos los aspectos de tu vida, o sea, tus finanzas, tu trabajo, tu vida de oración, tus amigos y familia. Esta tarea lleva toda la vida. Por eso el apóstol Pablo decía, no es que ya lo haya alcanzado, sino prosigo al blanco. Igual que Israel recibió la tierra como un don del Señor en Josué 18:3, también tú y yo hemos recibido en Jesús todas las bendiciones espirituales. Como dice Efesios 1:3, la pregunta es, ¿cuánto tiempo esperarás hasta que comiences a tomar posesión de estos dones? Josué 18:3. La condición para poseer las bendiciones de Cristo me da por creer en Él y su obra redentora en la cruz del Calvario es vivir. La vida cristiana es permitir al Señor Jesús vivir su vida en y por medio de nosotros, como dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. La cruz es el acceso a la muerte del yo. La cruz es la declaración de Dios que todo lo que existe dentro de nosotros, de la vieja creación, debe de morir, porque nada que sea del primer Adán puede ir más allá de la cruz. Lo que no ha pasado a través de la muerte no puede ser consagrado a Dios.
porque Dios solo acepta lo que pertenece al nuevo orden de las cosas, o sea, que provienen de su espíritu. La vida cristiana es recibir diariamente los recursos espirituales. La característica definitiva del cristianismo verdadero es que impulsa a la gente a recibir. Dios no dice el alma que peque debe limpiarse del pecado. Él dice el alma que pecare, esa morirá, como dice Ezequiel 18:4. La vida cristiana es la vida en Cristo. Cristo en mí se ha convertido en mi vida y Él está viviendo mi vida en mi lugar. Y la vida diaria del cristiano puede resumirse en una sola palabra: recibir. Recibir de la gracia de Dios para capacitarte para manejar lo imposible. Y nosotros vemos que necesitas discernimiento espiritual por medio del Espíritu Santo para vivir esta vida. Lo que no ha pasado a través de la muerte no puede ser consagrado a Dios, porque Dios solo acepta lo que pertenece al nuevo orden de las cosas, o sea, que provienen de su Espíritu. Porque un hombre sin la presencia del Espíritu Santo en su vida es incapaz de aceptar las cosas que provienen del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, como dice 1 Corintios 2:14. Ahora, vamos a ver en el Salmo 23 el menú de bendiciones en la mesa dada por el Señor. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es decir, no eres condenado, dice Romanos 8:1. Eres miembro del reino de Dios, Colosenses 1:13. Has sido adoptado, Romanos 8:15. Tienes acceso a Dios en todo momento, Efesios 2:18. Y nunca serás abandonado, dice Hebreos 13:5. Tienes una herencia imperecedera, 1 Pedro 1:4. El Espíritu Santo te mostrará todo lo que debes de hacer. El Espíritu Santo sacará a la luz esa fortaleza inexpugnable que hay en ti como miembro del cuerpo de Cristo cuando estés dispuesto a permitirse. Él transforma nuestra mente para gozar la plenitud de vida. Tienes una capacidad extraordinaria para determinar, lograr y mantener niveles óptimos de inteligencia, de salud mental, de paz y felicidad, así como para prevenir enfermedades en tu cuerpo y tu mente. Puedes a través del esfuerzo consciente tener el control de tus pensamientos y tus sentimientos, y al hacerlo, puedes cambiar la programación y la química de tu cerebro. La ciencia al fin está acercándose a la Biblia, mostrándonos la prueba de que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y de dominio propio o disciplina, 2 Timoteo 1:7. Y yo quisiera ahora que mi hermana nos leyera algunos testimonios de cómo se posee la herencia por ser coheredera del reino de Dios con Jesucristo. La hermana Marta Carrizales Patino me envió 2 testimonios en donde ella obtuvo los recursos espirituales para glorificar al Señor y saber que son recursos muy útiles para enfrentarte a lo invisible, intangible, inmedible. En el primer recurso, ella describe cómo la enfermedad de su hijo cuando era pequeño y que estaba muy grave y decían que iba a morir. Cuando ella se lo entregó al Señor, fue y le dijo: Señor, lo que tú quieras. Y entonces vemos lo que el Señor hizo en su vida y lo que ella aprendió. Y también el segundo testimonio que va a leer la hermana, que fue muchos años después,
ella tuvo cáncer de mama. Y cómo el Señor, a través de estas enfermedades y estos retos, le permitió crecer y ser testigo en muchos lugares de cómo el Señor, a través de la fe, la hacía más que vencedores, aún sobre su propia enfermedad, y cómo le daba gozo y paz a su familia. Voy a pedirle a la hermana que lea los dos testimonios. Hola, mi nombre es Marta Carrizales Patiño. Desde 1963 le entregué a Cristo mi vida y desde entonces ha sido mi guía y sustentador en todo momento. La primera prueba espiritual fue estando casada, cuando mi hijo, el mayor, en ese entonces el primero, se enfermó y estuvo muy delicado de salud. Pero Dios nos dio la fortaleza adecuada a mi esposo y a mí y sacó adelante a nuestro niño, confirmándonos que Él en todo momento nos dará la fortaleza que requiramos. Y así durante nuestro andar por la vida vivimos difíciles e imposibles situaciones, pero siempre tuvimos la plena confianza que Cristo nos daría la oportunidad de salir triunfadores. En 2013 me diagnosticaron cáncer de mama con un carcinoma ductal infiltrante que presentaba metástasis más 5 ganglios infectados. Y nuevamente Dios me hace ganar la batalla. Y después de tan enorme prueba, mi organismo y salud se fortalecieron, pero más mi fe y amor por Dios. Confirmando lo que nos dice la segunda de Corintios 12:9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando nuestra fe es fuerte y entregada a Dios, tengan por seguro que siempre nos dará respuesta en el ámbito espiritual y nos manejaremos con más fuerza. En Gálatas 5:22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. En el camino de la vida, Dios nos permite visualizar los recursos espirituales para lo imposible. El que sigue su propia fe descubre la gracia espiritual para comprender muchas cosas que en ocasiones no entendemos. Mi fe me ha llevado a descubrir que Dios siempre ha estado y está presente cada segundo de mi vida. Bueno, nosotros podemos ver en ese testimonio que las pruebas son ejercicios para crecer en recursos espirituales. Dice, las pruebas son los desafíos de la vida que ponen a prueba tu fe y producen perseverancia. Santiago 1, del 3 al 4. Cada tormenta es una escuela. Cada juicio es una prueba. Cada experiencia es una educación. Cada dificultad ayuda a tu desarrollo. Ahora, sin lugar a dudas, la gente no deja al Señor intervenir en su vida porque tiene temor. A viejo, dice, se le teme a lo desconocido. Y por eso es lo que les impide realmente ser poseedores de todas las promesas, porque no dejan al Señor poseer su vida para que Él les enseñe lo que es manejar lo invisible, intangible, inmedible y las maravillas de la fe. Pero según la Biblia, hay 7 modos para lidiar con la preocupación, la ansiedad y el miedo. Primero, teme solo a Dios y nada más que a Él. Segundo, conoce tu valor para Dios. Él te ama con un amor eterno. Tercero, confía en el Espíritu Santo. Cuarto, no olvides el sentido de tu vida. Tú fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios.
y tu vida tiene un propósito. Quinto, date cuenta de que las quejas son inútiles. Y sexto, confía en el cuidado y la provisión de Dios. Y séptimo, busca el reino de Dios y su justicia. Y nosotros vemos que con esto, por medio, cuando tú confías, entregas tu vida al Señor, en realidad lo estás poniendo en manos de aquel que te creó. Dice 1 de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque Dios es amor. Y nosotros vemos que el cristiano en momentos difíciles medita y decide haciendo suyas las promesas de Dios. Primero, Dios es el creador de los cielos y la tierra. Segundo, Dios sabe todo lo que pasa. Tercero, Dios decide lo que está sucediendo. Cuarto, Dios tiene un plan global y también para mi vida. Y quinto, Dios me ama. Y por ser de Cristo, todas las cosas me ayudan para bien. Ahora, hermanos, nosotros como discipuladores debemos de recordar que no es lo mismo trabajar para Dios o trabajar con Dios, o sea, con Él. Porque según 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. En otras palabras, no somos llamados a trabajar para Dios, sino a trabajar con Dios por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros y que nos guía de acuerdo a la mente de Cristo. Ahora, vean qué interesante. Debemos de poseer la fe irrazonable de Dios. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y Mateo 6:25 dice, no os afanéis por vuestra vida. El Señor desde su punto de vista consideraba del todo irrazonable que padezcamos ansiedad preocupándonos por cómo viviremos. Lo que Jesús dice es que nuestra prioridad en la vida es situar en primer lugar nuestra relación con Dios y todo lo demás en el segundo lugar. Si nuestra herencia en Cristo son todas las promesas que Él ofrece a los que aceptan su obra redentora, entonces podremos tomar posesión de ellas. El Señor tomará posesión de tu vida a la medida que tú le permitas al negarte a ti mismo, a fin de que tengas la mente de Cristo en ella y poder entrar a poseer tu herencia en donde Él es el proveedor de todo. Dice, hoy en día la debilidad y los pocos resultados de los discipuladores es debido a que reciben y siguen la verdad solo con su mente. Esto no es más que la ley. A pesar de la exactitud de la letra, esto no es del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos obtener los pensamientos de Dios? Dice ser llenos del Espíritu Santo, como dice Hechos 2:4. En segundo lugar, llevar cautivo todos pensamiento a la mente de Cristo, dice 2 de Corintios 10:5. En tercer lugar, dejar que el Dios de paz guarde nuestros pensamientos, Filipenses 4 del 7 y al 8. Y por último, dejarse ministrar por la palabra de Dios, Hebreos 4:12. Así como un día Dios abrió nuestros ojos para ver nuestros pecados puestos en Cristo, Él debe de abrir nuestros ojos para vernos a nosotros mismos en Cristo. Esto es algo que Él se deleita en hacer.
Obedezcamos a Dios y dejemos las consecuencias en sus manos. Quien pone todo en las manos de Dios, verá la mano de Dios en todo. El Señor promete guiarte siempre, dice Isaías 30:21. No, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Y el Salmo 48:14 dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Mi cárcel no está fuera de mí, mi prisión podrá ser mi propia mente. Cadenas lacerantes de pensamientos cerrados terminan ahogando la belleza de la vida y evaporando el oxígeno que mi alma necesita. Y nosotros vemos la diferencia entre el yo, el ser natural, y el Cristo en mí. Ese es el desarrollo de la vida espiritual. El yo es el alma viviente, Adán y el resto de la humanidad. Sus características son autoconfianza en el yo, autoconciencia, su madurez la mide por su independencia, su mentalidad de resguardo control, su visión de lo temporal, sus recursos, lo que acumula, su riqueza es el fruto de la carne. Las necesidades del cuerpo dominan, es guiado por su ser animal, lucha por sobrevivir. Pero la vida que el Señor está tratando de formar en ti es confianza en Dios, conciencia de Dios, madurez que se va a medir por tu dependencia de Dios. Va a dar una mentalidad de aprendizaje, descubrimiento, porque si no fuereis como niños no veréis el reino de Dios. Te da una visión de lo permanente y eterno. Los recursos son los del reino de Dios, el fruto es el del Espíritu y cumplir el plan de Dios para tu vida es lo que persigue. Es guiado por su ser superior del Espíritu y el Espíritu vivificante, es guiado por su ser superior del Espíritu y goza de vida plena en Cristo. La vida natural y espiritual, o sea, la sobrenatural. La vida natural es la del ser animal que lucha por sobrevivir en la selva, en donde solo el yo del más fuerte prevalece. La vida sobrenatural es la del ser espiritual, o sea, el hombre superior, cuyo espíritu nuevo está conectado al de Dios por medio de Jesucristo, cuyo poder es transmitido a través de ti para cumplir el propósito de Dios para el cual fuiste creado. Eso te da vida abundante en donde Dios, tu prójimo y tú mismo forman el sistema que son tomados en cuenta, no solo en esta vida, sino también incluye vida más allá de la muerte, o sea, la vida eterna. Y por eso dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Al tratar con Cristo, Dios ha tratado con el cristiano. Estamos equivocados al pensar que podemos experimentar algo que pertenece a la vida espiritual en nosotros fuera de la obra de Dios en Cristo Jesús. Porque la deidad de Cristo la describe en Juan 8:24, 56, 58 y 18 del 4 al 6. Cristo afirmó su divinidad al aplicarse a sí mismo la expresión yo soy, que era característica de Jehová en el Antiguo Testamento. Cristo asevera ser perfectamente divino, dice Juan 8:58. Además, él declaró ser idéntico al Padre, Juan 5:17, 18. Por esa razón, lo sentenciaron a muerte. Ahora, yo quisiera, hermanos, describirles una cuestión que es muy interesante. El hermano, el pastor
que Rolando Gutiérrez Cortés, que era un profesor de filosofía y letras del Politécnico, en una ocasión me dijo: oye, Susana, a ti que te gusta pensar, dime, ¿cuál es la diferencia entre crisis, conflicto y problema? Nosotros usamos esas palabras de manera indiferente, pero las palabras sirven para comunicar y tienen un origen. Y yo le dije: pues no sé, pero déjame averiguarlo. Y lo que yo describí es que la crisis en chino se escribe con dos ideogramas, uno que significa peligro y otro oportunidad. Esos dos términos indican crisis y estos están a nivel racional. ¿Por qué? Porque la mente sana ve las cosas como son, la mente enferma distorsiona lo que ve y la mente inculta no alcanza a dar sentido a lo que ve. Y nosotros vemos que la madurez de un individuo se mide por las variables que maneja. ¿Por qué? Porque tiene muchas respuestas a posibles preguntas. Y la inmadurez de un individuo se mide por el número de constantes. Es alguien que cree que nada cambia, que él puede tener control de su ambiente. Y nosotros vemos, para ilustrar esto, que yo soy un pequeño sistema llamado Susana Chow, me muevo en otro pequeño sistema llamado Familia Chow, etc. Y en otro sistema llamado Petróleos Mexicanos. Yo tengo todas mis constantes para manejar, todas mis ecuaciones para manejar todas mis variables en estos campos. Yo sé a qué horas me tengo que levantar, cuando visito a mi familia, cuando entro a trabajar, cuando cobro mi catorcena, etcétera, etcétera. De los sistemas mayores, yo tomo constantes. Yo tomo como constante que México tiene que seguir pidiendo prestado para sostener su economía. Eso a mí no me preocupa ni me quita el sueño. Yo tomo constante que los conflictos y las guerras del Medio Oriente y el terrorismo no se vienen a nuestro país. Bueno, pues yo voy a tener una crisis con una constante semi-variable. Cuando a México ya no le presten dinero, se vengan los recortes en Petróleos Mexicanos, yo ya no cobre mi catorcena y ya no pueda pagar mantenimiento. Estoy en crisis. Y una vez que ya me di cuenta que tengo muchas variables que no tienen ecuación, porque llegué al nivel de incompetencia, entonces ahora voy a entrar en conflicto. ¿Qué voy a hacer? El conflicto no es racional, el conflicto es psicológico. Depende de tus valores. Podemos tener ahí un gerente de Petróleos Mexicanos de 45 años, tiene un coche a medio pagar, una casa a medio pagar, los chicos en el TEC de Monterrey. ¿Y qué va a asegurar con su liquidación? Porque ni a jubilación llega. La casa, el coche, la educación de los hijos. O se va a ir con la secretaria y que cada quien se arregle como puede y se lleva su liquidación. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y entonces, una vez que ya decidiste qué vas a hacer, ahora sí, ¿cómo le vas a hacer? El cómo es el problema. Y este no es ni racional ni psicológico, es existencial. No es lo mismo buscar trabajo a los 45 años que a los 25 años. No es lo mismo estar desempleado en 1980 que en el 2021, después de la pandemia o en plena pandemia. Entonces nosotros aquí vemos que este es el único que depende del exterior. Ahora bien, cuando tú estás en Cristo, el Señor te resuelve estos tres conceptos. Si la madurez, si es racional, y la madurez de un
individuo se mide por el número de variables que maneja, y tú tienes la mente de Cristo porque el Señor te capacita para ello, entonces Él dice en su palabra, todo pasará, pero mi palabra no pasará. Y cuando tú te centras en conocer la palabra de Dios, estamos viendo que Él te está enseñando cómo no tener crisis. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te guía a las respuestas y te enseña las nuevas ecuaciones. Es por eso que tu mente, su yugo es fácil y ligera su carga, porque la única constante que Él maneja es su palabra y esa no pasará. Todo lo demás pasa. Te enseña a manejar el principio de incertidumbre de Heisenberg, en donde nadie sabe qué va a pasar, pero el Señor te da los recursos a través de su Espíritu Santo en tu vida. Ahora el conflicto que tienes es que si es tu yo y tus recursos personales de tu carne, o es Cristo en ti el que te va a ayudar a salir adelante para algún problema en particular. Si es el Señor, entonces no tienes problema. ¿Por qué? Porque a los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Y todo lo que pasa alrededor tuyo es precisamente para ayudarte a manejar los principios de la fe en Cristo. Ahora, quisiera que viéramos algo que es muy importante. La naturaleza de Dios en nosotros, cuando realmente es de Dios, es espontánea. Si tratamos de mostrarle a Dios cuánto le amamos, es señal evidente de que en realidad no le amamos. Lo que revela nuestro amor por Él es su propia espontaneidad que emana de manera natural de su naturaleza dentro de nosotros. Y cuando miramos atrás no alcanzamos a determinar por qué hicimos ciertas cosas, pero tenemos la seguridad de que las hicimos según la naturaleza espontánea de su amor en nosotros. La vida de Dios se manifiesta de esta manera espontánea porque las fuentes de su amor están en el Espíritu Santo. El impacto de la naturaleza de Dios actuando en nosotros solo se discierne mirándolo bajo la perspectiva de la experiencia del pasado. Por eso, porque es cuando el Señor te permite ver el rompecabezas entero y ver en qué parte de ese rompecabezas estabas ubicado. La principal característica del amor es su espontaneidad. No se trata de fijarnos un comportamiento a seguir en base a los preceptos de Jesús. Cuando su espíritu actúa en nosotros, vivimos según su voluntad sin que nos demos cuenta de ello. Y cuando miramos hacia atrás, quedamos asombrados de lo poco que nos hemos esforzado en controlar nuestros impulsos, lo que evidencia que caminamos guiados por su amor espontáneo y real. Y ahora, hermanos, yo quisiera terminar solamente dándoles un testimonio que viví y que ahora las veo como las respuestas que Dios da a nuestras inquietudes, usándonos para ser bendecidos y para bendecir a otros. Y con eso quisiera terminar. Cuando yo me fui a Francia a sacar mi maestría y mi especialidad, en realidad fue muy difícil. ¿Por qué? Porque yo no dominaba el idioma, estaba en un lugar, en una cultura diferente y
y llegué un mes de retraso a las clases. Y entonces yo decía, Señor, es imposible. Yo no estaba adaptado ni a la comida, ni al clima, ni a nada. Y francamente yo me quería echar para atrás. Pero yo le dije, Señor, tú sabes que yo no puedo. Dime tú qué quieres que haga. Y el Señor me dijo, deja tierra y a tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y tú esfuérzate y sé valiente. Y cosas que el ojo no vio ni el oído oyó son las que Dios tiene preparado para ti. Entonces dije, está bien, Señor, si esforzarme y ser valiente es lo que tú me pides, pues yo me esforzaré y seré valiente y del resultado te encargas tú. Pasó el mes de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Yo aprendí a dormir 4 horas diarias, aprendí a vivir trabajando todo más de 18 horas diarias y estaba yo para el mes de abril, cuando llegó la Semana Santa, yo había perdido 7 kilos con el estrés y con la disciplina y con ese tipo de vida. Y yo asistía a un instituto bíblico ahí en Marsella. Este instituto pertenecía a un seminario que estaba en Wittenberg, en Suiza. Y cuando yo platicaba con las misioneras de ahí, del instituto bíblico, y me vieron que estaba yo realmente agotada, me dijeron, Susana, ¿por qué no te vas a pasar unos días a Wittenberg? Para que descanses y te recuperes. Entonces ellos hablaron a Suiza y me reservaron. Y en realidad este seminario estaba ubicado en un hotel de 5 estrellas que les había sido donado y que allí es donde tenían el seminario y además el hotel estaba todavía en funciones y era atendido por los mismos estudiantes. Y llegaban ahí los misioneros que venían de los campos misioneros a descansar algunos días y a convivir con otros misioneros. A ese lugar me enviaron. Era la primera vez que yo viajaba en el interior de Europa. Y francamente, yo no sabía usar todas las conexiones de los trenes, etcétera, etcétera. Pero por fe me fui y el Señor realmente estuvo conmigo. Llegué hasta Lausana y llegué a la frontera, tomé otro tren a Lausanne y ahí tomé un autobús que me llevó a Wittenberg. Cuando llegué a Wittenberg, se acercó una persona que fue a recibirme y me hospedaron en ese seminario, que era un hotel. Y al día siguiente, desayuné en la mesa de una familia que el papá es un suizo que había estado casado con una española y habían tenido 3 hijas. La esposa murió y él, mucho tiempo después, se casó con una misionera y se quedó a vivir en España y las hijas, que ya eran mayores, se vinieron a vivir a Suiza. Y el papá había llevado a las hijas allí porque ellos eran una familia cristiana extraordinaria. Pero la chica menor, que tenía 19 años, era en la época de los hippies. Y entonces ella no quería aceptar al Señor y le decía a sus hermanas y a su padre que ella no aceptaría al Señor hasta que Dios le diera respuesta a todas sus preguntas. Porque en esa época los hippies, estos cuestionaban todo. Yo salí con ellas y nos fuimos en el teleférico a pasear y me puse a platicar con ella. Y cuando ella me dijo esa inquietud y yo le dije, ¿por qué crees tú que el Señor te va a dar respuesta
a todas tus preguntas. ¿Sabes tú que en Estados Unidos, cuando alguien trabaja para la NASA, quiere trabajar para la NASA, no llega allí pidiendo que le muestren todos los trabajos y los secretos de todo lo que están haciendo para ver si le conviene o no lo conviene unirse a la NASA? Allí, en primer lugar, para que tú tengas acceso a la información, en primer lugar, tú tienes que ser ciudadano o mostrar lealtad, jurar lealtad a ese país y a la empresa y ganarte la confianza de ellos para que te den después acceso a sus secretos. ¿Y por qué crees tú que Dios te va a dar acceso a todos sus secretos solamente para que tú decidas si lo aceptas o no lo aceptas? Digo, estás equivocada, estás posando tu problema mal. Pero esa era la inquietud que tenía el padre y las hermanas. Y he venido a Wittenberg en esa ocasión para que esa chica, la que se rehusaba, hablara con Madame Basselsu, que era la directora del seminario. Y después, cuando ya nos regresamos 2-3 días después, yo tenía que tomar el autobús para regresarme a Lausanne y de ahí tomar el tren a Ginebra, quedarme en Ginebra a dormir y al día siguiente tomar el tren a Marsella. Y recuerdo que ya nos despedimos y me dijo el señor dice que si no quería que yo me fuera con ellos, que ellos me llevarían hasta Lausanne y en vez de tomar el autobús. Y yo les dije que sí, pero ellos me dijeron que tenían que detenerse primero a visitar a unos amigos que eran unos misioneros. Y yo les dije que no tenía ningún inconveniente. Y cuando llegamos allí y nos invitaron a un café y estuvimos platicando, yo le pedí al hermano que le preguntara a su anfitrión de si no tenía el itinerario de los trenes para saber a qué horas podía tomar mi tren desde Lausanne hasta Ginebra. Entonces él preguntó que quién se iba a ir a Ginebra y él le dijo que era yo. Y me dijo, ¿y dónde se va a quedar? Le digo, pues me voy a quedar ahí en un albergue o me voy a un hotel. Y dijo, no, dice, eso es muy peligroso. Dice, mi hija vive en Ginebra y su hijo está visitando a su tío y mi hija tiene una recámara vacía. Le voy a hablar y le voy a decir que vaya por usted a Ginebra y la recoge en la estación del tren y se quede con ella. Y así fue. Cuando yo llegué a Ginebra, había una persona que se me acercó, esa señora, y me preguntó que si yo era Susana Chow, y le dije que sí. Y entonces nos fuimos en su coche y en el camino me dijo ella, dice, mi padre me habló y me dijo que viniera a recogerla. Yo quisiera preguntarles, ¿desde cuándo conoce usted a mi padre? Y le digo, a su padre lo acabo de conocer hace 2 horas, a través de una familia que conocí hace 3 días. Y él no dijo nada, me dio de cenar, me quedé a dormir ahí. Al día siguiente me dio de desayunar, me llevó hasta la estación de tren, me entregó una bolsa con sándwiches y como el tren salía hasta la tarde, le dije que quería aprovechar para visitar, traía la dirección de uno de los hijas de un diácono de mi iglesia ahí en Tampico, y que se había casado con un suizo y que vivía ahí en Ginebra. Entonces dejamos mis maletas en la estación del tren y nos fuimos. Ella me llevó a la casa de esta familia. Cuando ahí me despedí y ya no he vuelto a saber de ella. Y cuando yo conocí a esta persona, a la sobrina de este diácono, le conté todo lo que había pasado y me dijo, qué raro, los suizos son muy desconfiados, como para que te hayan aceptado.
Yo después llegué a Marsella y estaba descansado. Pero la otra parte que yo quiero contarles es que en mi testimonio que yo les di en la conferencia anterior sobre la muerte de mi hermano y cómo el Señor, el día que él murió, y yo llevé al dormitorio y supe que tenía que escribirle una carta a mi madre para consolarla, porque ella no me había dejado de escribirme para que yo no dejara todo y me regresara y perdiera todas las posibilidades. Entonces yo le dije a mi madre, no perdemos a los que amamos, simplemente se van antes. Mi hermano está con el Señor. Pero terminando esa carta, Dios puso en mi corazón escribir otra carta. Y esta otra carta la escribí justo a esta chica que se negaba a aceptar al Señor. Y le escribí la carta diciéndole, acabo de sufrir la pérdida de mi hermano y es muy doloroso, pero yo le doy gracias a Dios que mi hermano aceptó a Cristo como su Salvador y los que creen en Él, aunque estén muertos, vivirán. Y yo le doy gracias a Dios que mi hermano aceptó al Señor, porque a mí me deja el consuelo que no perdemos a los que amamos, simplemente se van antes y que yo lo veré cara a cara cuando el Señor me llame a su presencia. Lo que yo quiero decirte es que tú eres 2 años menor que mi hermano, el que falleció. El Señor te puede llamar cuando Él quiera. No es necesario ser un anciano para morir. La muerte de mi hermano a los 22 años me muestra que Él se los lleva cuando Él quiere. Y si el Señor te llama a su presencia, y si tú no aceptas a Cristo como tu Salvador personal, yo nada más te digo, si amas a tu padre y a tus hermanas y a tus seres queridos, si realmente los amas, piénsalo, que si tú no aceptas al Señor y el Señor te llama, tú los habrás perdido para siempre y los habrás dejado desolados. Y le mandé la carta. 15 días después, yo recibí una misiva de la hermana mayor de esa chica, que también estuvo allá en Suiza. Y me dijo, Susana, leí la carta que le mandaste a mi hermana. Te agradezco mucho que hayas compartido con ella. Mi hermana aceptó al Señor y la semana pasada se bautizó. Y yo le di gracias a Dios. Pero lo que yo quiero compartirles, hermanos, es que ellos y yo somos del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y el Señor, ellos tenían una inquietud, que su hija aceptara al Señor. Yo tenía una inquietud. ¿Cómo podía yo regresar sin problemas? Ir, regresar, descansar y superar cualquier obstáculo. Entonces, ellos a través de su invitación y su comportamiento y su actitud positiva hacia mí, le dieron respuesta a mis inquietudes. Y el Señor usó el testimonio de la muerte de mi hermano para darle respuesta a las inquietudes de ellos, de tener a esta chica en el redil, perteneciendo al cuerpo de Cristo. Y por eso, hermanos, el amor es espontáneo. Yo no sé cómo pude
¿Cómo pudieron ellos espontáneamente aceptarme y ayudarme? ¿Y cómo es que en medio de todo la angustia, el dolor, la impotencia y la preocupación de tener exámenes al día siguiente, Dios puso en mi corazón que escribiera una carta para consolar y para enviar ese testimonio a esta chica? Nosotros vemos que en el cuerpo de Cristo somos guiados por un mismo espíritu y cada miembro del cuerpo afecta a los otros miembros y cada obediencia de cada uno de los miembros bendice al resto del cuerpo. Oremos, hermanos, para terminar. Gracias te damos, Padre, porque tú has enviado a tu Hijo Jesucristo y porque Él murió en la cruz por nosotros y porque tú nos has enviado el Espíritu Santo para que more en nosotros. Permítenos, Señor, la sabiduría de poder tener el discernimiento para aceptar, dejarte poseernos totalmente en nuestras vidas, para que nosotros podamos disfrutar y poseer la herencia que tú tienes para tus hijos. Glorifícate en nuestras vidas y bendice a todos y cada uno de aquellos que te hemos aceptado. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En Oreb, continuamos trabajando para ser discípulos y llevar el mensaje del Evangelio a quienes son parte de nuestra congregación, así como a aquellos que quieren escucharnos durante este tiempo de contingencia. La provisión que el Señor da a su iglesia por medio de nosotros nos permite seguir proclamando el Evangelio, enseñando la palabra, sirviendo al prójimo y conviviendo en amor a distancia. Todo esto con el único fin de adorar a Dios sobre todas las cosas hasta mostrar el carácter de Cristo. Mantengámonos fieles en nuestra mayordomía y disfrutemos de las bendiciones y el cuidado de Dios, teniendo la convicción de que en todo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque soy del reino cuando me congrego, te invito a recordar todas las actividades que tenemos durante la semana. Toma nota. Los cultos de domingo, 8, 10 de la mañana y 12 del día, por Facebook y YouTube, así que conéctese que ahí lo esperamos. Luego, recuerde que a las 8 de la mañana también se transmite la clase de la iglesia infantil y a las 5:30 de la tarde llega la Magna Unión de Jóvenes. Los lunes y jueves a las 8 de la mañana les esperamos en un café con leche y adoración. Y a las 7 de la noche los cuentos breves con el Paz. Continuamos con la serie Cuentos breves con enseñanzas eternas. Martes 9:30, no se pierda Mujeres Oreb, siguen con la serie Mujeres Brillantes. Recuerde que es en vivo, así que conéctese para que esté platicando con todas las hermanas. 8 de la noche, la Magna Unión de Jóvenes la espera con un devocional juvenil. Los miércoles a las 12 del día se transmite la clase de lectoescritura braille. Y a las 7:30 de la noche les esperamos en nuestro culto de oración con la serie La Iglesia de los Sueños de Jesús. Seguimos estudiando la carta a los Efesios. Jueves de practienseñanzas en Somos Todos a las 6 de la tarde y a las 8 regresa nuevamente la Magna Unión de Jóvenes con un devocional. Los viernes a las 6 de la tarde tenemos la zarcita para niños vía Zoom y a las 8:30 de la noche les esperamos en Radio Oreb. Los sábados a las 12 del día continuamos con la serie de estudios Teología de la Muerte, aprendiendo a vivir con el Paz Gilberto Gutiérrez. Y recuerde que todos los días hay devocionales con el Paz y Eli, así que conéctese, espérelos, no se los pierda. Te invitamos a participar con el hashtag Soy del Reino. Suscríbete a todas nuestras plataformas digitales, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Active todas las notificaciones, dele like a cada publicación, comparta todos los en vivos con sus amigos y adore al Señor. Soy del reino porque adoro al Rey de Reyes. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser.
almas que a buscar viniste, porque descubriste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia.